También hay una cuestión que ha ocupado mucho tiempo y razones hay de sobra para ello, que es la relativa a la violencia contra las mujeres y las niñas. O sea, lograr un marco legislativo que verdaderamente proteja, tutele el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia ha sido un empeño de esta legislatura. Hemos modificado en varias ocasiones la ley correspondiente, hemos modificado también la ley de igualdad, el Código Penal Federal, y ahora hay una iniciativa muy relevante que se ha estado trabajando desde hace varios meses, que es la relativa al feminicidio. Es decir, que la forma o la formulación del tipo penal no sea obstáculo alguno para investigar el asesinato de las mujeres como lo que es por su condición de género y tipificarlo como feminicidio. Manchando las calles de sangre y no les importa, no les indigna tanto como los monumentos. Justicia no escucha. Buenos días, amigos del Sol de México. Estamos en el aniversario del 111 años desde que conmemoramos el 8 de marzo. Como saben, tenemos un especial. Estamos entrevistando a mujeres para que nos cuenten cosas. Este día vamos a entrevistar a la historiadora Dulce María Sauri, que eventualmente es una política de muchísimos años. Actualmente es la presidenta de la Cámara de la Paridad o de diputadas y de diputados. Muchas gracias, diputada, por esta entrevista. Mucho gusto de estar contigo, Sara. Con mucho gusto. En primer término, felicitando a Sara Lovera por ese permanente interés y ocupación en los temas que tienen que ver con la igualdad sustantiva. A lo largo de los años hemos visto cómo se van abriendo nuevos derroteros, surgiendo nuevos obstáculos y encontrando nuevas estrategias para vencerlos. Así que me da mucho gusto estar hoy acá con ustedes. Muchas gracias. Diputada, bueno, ¿cómo actuó la Cámara frente a la pandemia? Porque obviamente hubo que enfrentar el problema y pensar en cosas que se tenían que hacer en el país, en el gobierno. Y considero que es necesario hacer un rapidísimo recuento de cómo nos encontró la pandemia del COVID-19. La Cámara de Diputados y Diputadas estaba en sesión, era nuestro segundo periodo ordinario de nuestro segundo año legislativo, son 3, cuando el 18 de marzo se registró el primer deceso reconocido de COVID en el país. El día 19 de marzo fue la última sesión del periodo ordinario antes de que entrase la Cámara de Diputados en suspensión de actividades. Esta suspensión se prolongó hasta el 30 de abril, último día del periodo, y de inmediato se instaló la Comisión Permanente, que, como sabes, está formada por 37 diputadas, diputados, senadores y senadoras. Esta Comisión Permanente tendría que desarrollar su trabajo del 1 de mayo al 31 de agosto y convocó a 3 periodos extraordinarios de sesiones. Un periodo que fue para actualizar las leyes del TEMEC, que entró en vigor el día 1 de julio de 2020. El segundo periodo fue para la elección de consejeras y consejeras del Instituto Nacional Electoral, y un tercer periodo extraordinario para realizar las reformas a la ley de adquisiciones que hizo posible que el Ejecutivo Federal contratase directamente el abastecimiento de medicinas con la Organización de las Naciones Unidas. Empezamos el 1 de septiembre, pero en medio de la pandemia. No solamente no había cedido, sino por el contrario, parecía incrementarse aún más el riesgo. Pero durante el receso habíamos aprendido, 1, de que la Comisión Permanente podía reunirse mediante una plataforma digital,
aunque no teníamos manera de poder votar ni siquiera el acta de la sesión anterior, no lo permitía nuestro reglamento. Pero con base en esa experiencia, se trabajó en la Junta de Coordinación Política y con servicios parlamentarios y se logró generar un reglamento para la contingencia sanitaria que fue aprobado el 1 de septiembre. Y además, decir que este reglamento para la contingencia, que es el que nos permite sesionar en forma semipresencial, es decir, una parte de las y los diputados están en el salón de sesiones, una cuarta parte, no precisamente en el salón, me corrijo, sino en el recinto de San Lázaro, ¿verdad? Y los 3/4 partes se conectan mediante una plataforma digital que nos permite pasar lista y votar los distintos asuntos. Y para el debate se puede tanto utilizar la tribuna, si es parte de este cuarto de diputadas y diputados, o bien pedir la palabra y realizar la intervención en la plataforma digital. Bueno, y las mujeres, ¿qué pasó con nuestros temas? Claro, ¿qué pasó? La presidenta de la mesa directiva de la anterior presidenta, Laura Rojas, convocó a la creación de un grupo de trabajo de igualdad sustantiva que sumó a mujeres diputadas de todos los partidos políticos con el propósito fundamental de encontrar aquellos temas que tuviesen que ver con el adelanto de las mujeres. Bueno, su nombre mismo lo dice, ¿verdad? Igualdad de resultados, que eso es la igualdad sustantiva. Claro. Este grupo estaba conformado desde luego por la presidenta de la Comisión de Igualdad, pero también por mujeres diputadas presidentas de varias comisiones muy relevantes de la Cámara de Diputados, como por ejemplo puntos constitucionales, la Comisión de Justicia, la Comisión de Hacienda, entre otras, y secretarias de distintas comisiones. Cada partido acreditó a una representante y estas presidentas pues han hecho de este grupo de igualdad sustantiva un grupo muy robusto. Nuestras tareas fueron, desde luego, acompañar el esfuerzo extraordinario para realizar la reforma constitucional que hizo el principio de paridad obligatorio en todos los órganos del Estado mexicano. Ya no solo eran las candidaturas a los cargos de representación popular, sino a la conformación de los órganos del Estado mexicano, lo cual abarca desde luego al legislativo, pero también al ejecutivo, al judicial e incluye a los órganos constitucionales autónomos. Esto también implicó reforma a un número importante de leyes, en donde las adecuaciones iban desde la forma de conformación de los consejos para garantizar la paridad hasta la utilización de un lenguaje incluyente que permitiese reflejar que mujeres y hombres participamos por igual en las distintas acciones que las leyes tienen contempladas. ¿Y esas leyes fueron de origen en la Cámara de Diputados? Tuvimos de los dos. O sea, tuvimos como Cámara de origen un paquete, pero también recibimos un paquete muy importante de la colegisladora, de la Cámara de Senadores, y aquí trabajamos, aprobamos las minutas, ¿verdad? Con algunos cambios, regresó a la Cámara de Senadores, Cámara de origen, y estoy segura que en breve serán liberadas para su publicación. También hay una cuestión que ha ocupado mucho tiempo y razones hay de sobra para ello, que es la relativa a la violencia contra las mujeres y las niñas. O sea, lograr un marco legislativo que verdaderamente proteja, tutele el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia ha sido un empeño de esta legislatura. Hemos modificado en varias ocasiones la ley correspondiente, hemos modificado también la ley de igualdad, el Código Penal Federal, y ahora hay una iniciativa muy relevante que se ha estado trabajando desde hace varios meses, que es la relativa al feminicidio. Es decir, que la forma o la formulación del tipo penal
no sea obstáculo alguno para investigar el asesinato de las mujeres como lo que es por su condición de género y tipificarlo como feminicidio. En breve habrá de presentarse la iniciativa para el estudio y dictamen, reconociendo también que una de las cuestiones más complejas es la que tiene que ver con los códigos penales de los estados, porque tenemos prácticamente 33 tipos penales de feminicidio. Algunos estados tienen 7 causales de feminicidio y otros tienen 2, otros exigen que tengan cuando menos 4, etcétera. O sea, la homogeneización de las características del tipo penal es un paso fundamental para que no haya pretextos y que cuando una mujer pierde la vida por razón de su género, pueda actuar la justicia en forma que corresponde. También tuvimos un avance muy sustantivo con la reforma constitucional que estableció el derecho al cuidado. Es importante para todas las mujeres, para todos los hombres, pero particularmente para las mujeres, porque las mujeres, por su condición de género, han tenido el papel principal en el cuidado, tanto de hijas e hijos, de padres y personas adultas mayores, y es un cuidado que no es reconocido. Pero también hay otro ángulo del derecho al cuidado, que es el derecho a ser cuidada. Eso también quedó establecido en la Constitución, al igual que pusimos ya el anclaje para un futuro Sistema Nacional de Cuidados. Sabemos que las condiciones de la pandemia en este momento no permiten que se despliegue la gran reforma legislativa en la materia de cuidados, pero esperamos que en unos años o en unos meses podamos empezar, o la próxima legislatura pueda abordar el tema de la legislación para crear el sistema de cuidados, que ya está establecido. Eso todavía está pendiente y está en la cancha del Senado. Efectivamente, nosotros lo aprobamos y lo mandamos a la Cámara de Senadores. En la cancha del Senado tiene un montón de cosas que tiene que resolver en la próxima legislatura. Y en el medio hubo propuestas para resolver algunas cosas de las mujeres en la pandemia. El tema de la violencia, se volvió a ver que no había dinero para los refugios, algunas otras cosas, ¿no? El salario básico, ¿cómo se llama? Mínimo vital. ¿Qué Sí, sé yo? eso no transitó. Ajá. O sea, no cabe duda que ha habido una serie de propuestas muy importantes que no han transitado, pero también se han registrado esos avances a los que hice mención hace un momento. Claro, ¿no? sí, claro. Y acabas de tocar algo que es muy relevante, es decir, que la legislación depende del ejercicio de las dos cámaras. Una actúa como cámara de origen y otra actúa como revisora. Y para que una ley pueda ser promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto cause efectos, se necesita que las dos cámaras la aprueben. Y tenemos algunas cuestiones que están todavía pendientes de solución en el Senado. Esperamos que con la extraordinaria labor que hace la Comisión de Igualdad del Senado, encabezado por la senadora Malú Micher, puedan también salir. Claro. Y para este periodo, ¿cómo lo analizaron? ¿Cómo lo diagnosticaron las diputadas? Esto de las mujeres confinadas, las mujeres que perdieron el empleo, el que quedó muy claro lo que significa que estén en el trabajo informal, en el trabajo de calle, no sé, yo no sé, no transitó lo del mínimo vital, pero transitaron otras cosas. Mira, por ejemplo, acabo de mencionar los temas relacionados con la violencia hacia las mujeres, que el confinamiento desafortunadamente desató situaciones de violencia doméstica que fueron sumamente o son sumamente delicadas y complejas, ¿no? Desde el reconocimiento del fenómeno
de recrudecimiento del fenómeno, porque hubo una temporada en que se decía que no existía tal situación, ¿no? Finalmente hay un reconocimiento de una condición de vulnerabilidad de las mujeres que ni siquiera tienen la opción en este momento de salir de las casas para huir de un clima de violencia o de una situación de violencia. Desde luego, el problema gravísimo de la vulnerabilidad laboral de las mujeres. Cuando hablamos de que las mujeres forman un porcentaje más elevado que los hombres en el mercado informal, hablamos de que no hay ningún tipo de protección social, ¿no? Incluyendo desde luego la muy importante protección a la salud, ¿no? Y que las mujeres lo sufren. Hablamos también de que cuando hay despidos, como en este caso, las graves dificultades que han enfrentado las empresas, ¿no? Y que han llevado a recortes de personal, nuevamente aparece el prejuicio que dice, mejor despidamos a las mujeres, que al fin y al cabo ellas tienen quien las mantenga en sus casas, y conservemos a los jefes de familia, ¿no? Esta situación ignora completamente lo que el Censo de Población y Vivienda que el INEGI dio a conocer a finales del mes pasado, donde habla de que una tercera parte de los hogares mexicanos están jefaturados por mujeres. Y cuando hablamos de jefaturas femeninas, hablamos de ingreso principal o ingreso único proveniente del salario de las mujeres. En fin, esta pandemia también hay que analizarla y enfrentarla desde un enfoque de género, porque el sufrimiento de las mujeres y de los hombres de las consecuencias de la pandemia, las consecuencias económicas, las consecuencias sociales, incluso las consecuencias sanitarias, es distinto. Habrá quien diga en este momento, bueno, es que el COVID ha tratado mejor a las mujeres, porque prácticamente del total de defunciones registradas, el 60% o más corresponde a los hombres. Y 30% nada más. A las mujeres, una tercera parte a las mujeres. Puede ser, yo me atrevo a afirmar que es por predisposición genética o porque las mujeres sufren menos obesidad, menos hipertensión, fuman menos y por lo tanto son menos vulnerables que los hombres. No lo sé, eso está por resolverse, ¿no? Pero también volvemos al tema de la calidad de vida de las mujeres en la pandemia. ¿Quiénes son las que están desesperadas buscando oxígeno para sus familiares? ¿Quiénes son las que hacen las guardias afuera de los hospitales esperando informe del estado de salud del hijo, del esposo? O sea, sí encontramos, se registran en los medios de comunicación a hombres preocupados por los padres, por las madres, los hijos, hermanos, etcétera, pero principalísimamente son las mujeres. Y una vez más, las consecuencias de esta pandemia nos llevan a reiterar la necesidad de repensarla en modo y con mirada de mujeres. Sí, yo no sé si hay suficiente respuesta del gobierno, pero tenemos pendientes para discutir algunas modificaciones que lo vean. Hay quien piensa que no vamos a salir muy pronto de esta situación y el tema de crear el Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo, podría ser una gran ayuda. El reglamentar algunas cosas que están pendientes para los apoyos de las mujeres, ya veíamos, informales. Es decir, ¿hay algún paquete de leyes que se pueden rescatar, Dulce? Tú hablabas algún día ahí en la Cámara de cómo no hemos visto o no ha visto el gobierno federal suficientemente a las familias que están sufriendo, las mujeres con la doble carga, con los niños y las niñas, y a veces muy angustiadas porque falta dinero en la casa. Y no solamente eso, ¿verdad? Falta tiempo para atender a las hijas y a los hijos que están frente a la televisión o frente a la laptop o lo que sea, tratando de llevar adelante el programa escolar, y de pronto las madres se volvieron maestras. Esa también es una presión adicional, sí, claro, sobre las mujeres. Sí, claro.
La doble jornada, pues ahora sí es la eterna jornada, ¿no? Porque ni siquiera hay la posibilidad de salir. Y para un grupo importante de mujeres sigue existiendo la combinación entre el trabajo del hogar y el trabajo fuera del hogar, porque al tener necesidad de ingresos y al ser ellas parte de la economía informal, jugándose la salud, salen a trabajar y a conseguir dinero. Ahora, ¿qué se puede hacer? Nosotros insistimos mucho cuando el presupuesto de egresos de la Federación fue discutido y finalmente aprobado para el ejercicio 2021. No es suficiente, Sara. No se tomaron previsiones suficientes. Y hay que seguir picando piedras sobre el tema, ¿no? Yo espero que también la vacunación que se va a hacer a adultas y adultos mayores entienda también la condición de las adultas mayores, que las mujeres adultas mayores pues no solamente salgan de sus casas, ¿no? Sino se propicie, porque además demográficamente hay más mujeres que hombres de más de 65 años, que son los primeros que van a estar siendo vacunados, ¿no? Que no haya obstáculo alguno, que pasen primero los hombres, ¿verdad? Y luego después las mujeres. Ya estoy empezando a escuchar argumentos que dicen, bueno, las mujeres aguantan mejor la enfermedad, pero mejor que primero vacunen a los hombres, ¿no? No, yo creo que no van a llegar a tanto. Bueno, cuando menos en la Ciudad de México. Esperemos que no, ¿verdad? Yo no sé que las 87,000 vacunas que hay para esta enorme ciudad de casi 10 millones de habitantes en lo que corresponde a la ciudad, 21 millones de habitantes en lo que es la zona metropolitana del Valle de México o la Ciudad de México, pues que pronto lleguen más. Pero a mí no dejo de decir que es irónico, o cuando menos yo no me lo explico, por qué si la Ciudad de México y las zonas metropolitanas de Guadalajara, de Monterrey y en general las grandes ciudades del país son los lugares donde hay el mayor número de contagios, ¿por qué se tomó la determinación de empezar a vacunar en las zonas más apartadas del país? Pero en fin, esperemos que esto solo sea el principio y que haya vacuna para todas y para todos. Sí, Dulce. ¿Y qué rescatarías como compromisos todavía de las y los diputados? ¿Qué rescatarías para cuando si termina esto, dónde vamos a estar las mujeres? ¿Qué nos va a pasar en el proceso electoral? También está la previsión, también hicieron la ley o las modificaciones para prevenir la violencia política en razón de género. También quizá eso va a generar muchos problemas en la discusión camaral también, todo el proceso electoral, ¿no? Bueno, mira, yo diría que son 3 ámbitos, Sara. Sí. Es el ámbito legislativo, que sin lugar a dudas, ha habido grandes avances. Hemos tratado de hacer las reformas legislativas que garanticen el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera, quitando todos aquellos aspectos que considerábamos que podían mellar el ejercicio pleno de ese derecho desde la perspectiva legislativa. El segundo ámbito es la aplicación de las normas. Y aquí me refiero a la aplicación de la ley, pero también de los reglamentos, que finalmente hagan posible que se ejerza el derecho mediante políticas públicas que atiendan los temas sustantivos. De poco nos sirve aprobar y reformar legislación tan avanzada como la del teletrabajo si finalmente no hay condiciones para que haya un reparto equitativo del cuidado de las hijas y de los hijos, ¿vale? Y que permitan que las mujeres pues trabajen, ¿vale? En su casa, ¿vale? En la plataforma de teletrabajo. Se vuelve igual de difícil, ¿vale? que si tuvieran que salir a la calle y no tuvieran dónde dejar a los hijos. O sea, ese tipo de situaciones hay que tratar de enfrentarlas mediante políticas públicas, ¿vale?
que el balón está fundamentalmente en los gobiernos, el gobierno federal y los gobiernos de los estados y municipales, pero también en sectores de la sociedad. No ayuda la estigmatización que se ha hecho de las organizaciones sociales en estos momentos, porque finalmente la representación de la sociedad es fundamental a la hora de formular y de aplicar políticas públicas. Y aquí hay un déficit de sociedad en relación a los temas de igualdad de género, pero también a otros más. Y el tercer ámbito es el electoral. Tenemos una campaña que ya prácticamente se han postulado candidatas y candidatos. En el caso de la Cámara, por primera vez habrá reelección consecutiva. Hay un número, vamos a ver cuántos van a ser, de diputadas y de diputados que la van a buscar, y vamos también a lograr a ver y a presionar para que se aplique la legislación sobre la violencia política en razón de género. Pero, Sara, antes de concluir, no puedo menos que compartirte que desconcierta, por decirlo menos, que una persona que va a ser postulada candidata al gobierno de un estado, del estado de Guerrero, tenga una serie de acusaciones de violencia contra las mujeres que no han sido aclaradas y que bajo el subterfugio legal de que no tiene condena firme, parece que la candidatura avanza. Estas son las partes, vamos a decir, oscuras, vamos a decir. Frente a la luz que da las candidaturas paritarias, tenemos las otras oscuridades.